La biliteracidad es la habilidad de poder hablar, leer y escribir en 2 o más idiomas. También incluye el poder entender lo que uno está escuchando o leyendo y también poder usar un lenguaje para aprender otro lenguaje. La biliteracidad incluye varios componentes de la lectura. El primer componente es el lenguaje oral. El lenguaje oral es el lenguaje que los estudiantes traen de su casa, el cual es el que ellos aprenden de sus papás o de sus hermanos o de su familia. El siguiente componente es la oralidad. La oralidad es el lenguaje que los estudiantes aprenden intencionalmente en la escuela, que viene siendo el lenguaje académico. El siguiente componente es el conocimiento fonológico. El conocimiento fonológico es el estudio de los sonidos y las reglas de un lenguaje. El siguiente componente es el principio alfabético. Esto es que los estudiantes tienen el conocimiento que letras y sonidos juntos forman palabras. Palabras juntas forman frases y frases juntas forman oraciones. Otro de los componentes es la fluidez. La fluidez es la habilidad de que los estudiantes puedan decodificar. Por ejemplo, cuando un estudiante está leyendo, debes de leer con expresión y seguidamente y no estarse deteniendo para deletrear algunas palabras, al igual que no va a tener esa voz monótona de que estará leyendo como un robot. Otro de los componentes es el vocabulario. El vocabulario son las palabras que los estudiantes no conocen y aprenden el significado de esa palabra para poder entender un texto. Eso nos lleva al siguiente componente, que es la comprensión. La comprensión es la habilidad de que el estudiante entienda el texto que acaba de leer. También otro componente es la expresión escrita. La expresión escrita es la habilidad de que un estudiante pueda escribir en los 2 idiomas en una forma convencional en la cual el estudiante escribe formalmente. Todos esos componentes son importantes para la biliteracidad, al igual que todos los componentes que deben ser incluidos en un plan de estudio de biliteracidad. En un plan de estudio, la maestra debe de incluir los estándares del estado, que vienen siendo los SLAR y los ELAR-TICS. Estos estándares sirven para saber lo que los estudiantes deben de saber, al igual que esto nos ayuda a conectar los 2 lenguajes, porque los SLAR y SLAR-TICS no son una traducción, sino tienen sus similitudes y sus diferencias. Entonces, por eso es importante usar los 2. Luego también debemos de conectar los ambientes de ambos lenguajes. Esto quiere decir que debemos usar estrategias en la cual juntamos o podamos conectar los 2 lenguajes. Una estrategia sería usar libros bilingües, al igual que también podríamos usar 2 libros de 2 diferentes géneros. Por ejemplo, podríamos usar un libro narrativo y un libro expositivo del mismo tema, y esto ayudaría a conectar ambos idiomas. También es importante incluir cross-language strategies. Hay diferentes cross-language strategies. Una estrategia sería cognados. Los cognados ayudan a los estudiantes a aprender palabras que se escriben igual en español o inglés o que son similares, y eso le va a ayudar a poder leerla o escribirla en el segundo lenguaje. También una de las estrategias de Cross Language Strategies podría ser los signos de interrogación y exclamación, que en español los signos de interrogación siempre va uno al principio de la pregunta y al final de la pregunta, y en inglés solamente se usa uno al final de la pregunta. Después, cuando vamos a planear para unas actividades, nunca debe de ser una traducción de inglés a español o de español a inglés. Siempre deben de ser diferentes actividades que
no sean repetición, sino que sean una continuación. Por ejemplo, en nuestro plan de estudio de bilitracidad, nosotras hicimos en uno que los estudiantes iban a aprender sobre el ciclo de la vida de una rana. Los estudiantes iban a aprender cómo crece una rana desde el principio que está en un huevo hasta que es una rana adulta. Luego, para el español usamos un texto expositivo. En este texto expositivo no íbamos a repetir el ciclo de vida de una rana, sino íbamos a continuar el tema de las ranas, pero en español iban a aprender sobre el tipo de rana, de dónde viven, qué comen y características de la rana. Esto me lleva a las sesiones de tutoría con mi estudiante. Cuando yo estuve haciendo mis sesiones de tutoría, yo siempre escogía un tema y en un lenguaje hacía una cosa y en el segundo lenguaje hacía otra. Por la mayor parte, en el inglés siempre me enfoqué en la ortografía, porque mi estudiante, cuando él escribía, aproximaba las palabras y las trataba de escribir como él las escuchaba. Esto es porque su primer idioma es español. Entonces, el español es un lenguaje muy transparente, que quiere decir que cuando una palabra se escucha de tal manera, así se escribe. Y en el inglés no es así, porque en el inglés varias palabras tienen diferentes sonidos. Entonces, yo me enfoqué mucho en los patrones de ortografía o los spelling patterns. Y al final, mi tutí mejoró mucho su ortografía. En resumen, la bilitracidad tiene varios componentes de cuáles tocar, pero esto fue un poco de lo que yo aprendí en este curso. Gracias.